Por último, vamos a analizar este ejercicio que al parecer es el 13, en donde tenemos aquí una fuente de corriente, la cual tenemos que transformar a fuente de voltaje, pero observamos que está en paralelo con una resistencia. Y si recordamos nosotros, acá de este lado, vamos a recordar que cuando tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, la podemos transformar a una fuente de voltaje, que es lo que vamos a hacer aquí. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que estas dos que tenemos en esta partecita, estos dos componentes los vamos a transformar a una fuente de voltaje, cuidando que el positivo esté siempre para la derecha, su positivo, y aquí tenemos nuestra resistencia. Ya hemos hecho la conversión. Si recuerdan ustedes, esta resistencia pasa exactamente igual, y en cuanto al voltaje que tenemos aquí, el voltaje va a ser igual a resistencia por intensidad, que para el caso que nos ocupa es 4 por 12, que viene siendo 48 voltios. 48 voltios. Y ya tenemos entonces nuestro circuito. Y entonces ya está fácil. Lo que tenemos que hacer es hacer un análisis por mallas. El más grande es el 80. Aquí sería la circulación de la corriente de esa manera y sería corriente 1. Y de este otro lado tendríamos la circulación de la corriente de esta forma y sería corriente número 2. Más menos, más menos. Y aquí tenemos también las polaridades. Ahí está. Entonces ahora sí hacemos las ecuaciones, o sacamos las ecuaciones. Para este sería 80. Y luego tendríamos nosotros, es una caída, caída y caída por el lado del naranja. Por el lado naranja es caída, caída, caída. Por el lado de los naranjas son caídas, entonces son 3 y 12 son 15, son 19. Menos 19 por la corriente 1. Y en el caso del verde tenemos aquí en esta parte una subida, más 4 por la corriente 2. Me comí este 48, estoy viendo que me comí el 48. Entonces sería 80 y este que también es subida, más 48. Y ahora sí, menos 19, corriente I 1, más 4, corriente 2. Esto es igual a 0. Vamos a sacar la ecuación de este lado. La ecuación de este lado sería 50. Y luego para los verdes tendremos menos 12, corriente 2. Menos 12 por la corriente 2. Y para esta partecita de aquí tenemos nosotros una subida que es 4, corriente 1. Más 4, corriente 1. Todo esto es igual a 0. Resumiendo nos quedaría menos 19, corriente 1. Más 4, corriente 2. Estos dos son 128, que al pasarlos para acá pasan como menos 128. Y aquí quedaría 4, corriente 1, menos 12, corriente 2, es igual a menos 50. Y ya que tenemos esas condiciones, ¿verdad? Encontramos que la corriente 1 es 8.18 por calculadora. Por calculadora podemos definir por calculadora. Descubrimos que la corriente 1, dice aquí, es igual a 8.18. Y la corriente 2 nos quedó que es de 6.89. 6.89. Pero como nos están pidiendo el voltaje en la resistencia de 4, bueno, pues hacemos un análisis en esa resistencia de 4 ohms, en donde vemos que hay una corriente que pasa para acá, que se llama corriente 1, y hay una corriente que pasa hacia el otro lado, que se llama corriente 2. El efecto combinado de estas dos nos va a dar una corriente que es la resta o diferencia entre estas dos que tenemos aquí. Y esa resta o diferencia nos da 1.292. Entonces nos da una corriente verdadera que va en el sentido de la naranja, para acá. Y va a ser de un valor de 1.292. 1.292 amperes.
Por tanto, podemos deducir que el voltaje final, el Vout, va a ser igual a resistencia por intensidad, que es igual a 4 por 1.292. Entonces el Vout en esa resistencia va a ser igual a 5.16. Eso es lo que nos resultó y de alguna manera podemos entonces ver cómo se resuelve ese tipo de problemáticas. Vamos a ver uno más ya para concluir y para con eso pues decir que los apoyé un poco. Tenemos el número ejercicio número 10. Este ejercicio número 10 que les piden calcular el VO y la potencia. Aquí nosotros tenemos esto. Tenemos de esta manera nuestro circuito, ¿verdad? Ahí lo tenemos y nos están pidiendo el VO, el punto de ese que tenemos aquí. Aquí tenemos 6, aquí tenemos 2, aquí tenemos 50, aquí tenemos 8 y aquí tenemos 120. Si se fijan ustedes, aquí pues rápidamente lo que podemos hacer nosotros es la circulación de la corriente, corriente 1, más menos, más menos. Y aquí tenemos también la circulación de la corriente 2 y sería más, menos, más, menos. Y sacamos las ecuaciones. Las ecuaciones para este serían 8, 10, 14, corriente 1, negativo, y sería más 8 corriente 2 igual a menos 120. Y de este lado tendríamos nosotros 10 menos 10 corriente 2, y para la corriente 1 tenemos nosotros caída, y sería una subida de 8 corriente 1. Esto es igual a menos 50. Aquí tenemos ya las ecuaciones, simplemente resolvemos y pues prácticamente ya está la solución. Aquí lo vamos a dejar. Con esto cerramos el capítulo número 6.